valiosa respecto de Gabriel. Además me parece que, lo vuelvo a repetir, Alfonso Pratgay, Adrián Pérez, etcétera, hay que cuidarlos. Además no tengo ninguna razón para... me parece que no... La verdad es que no quiero ni opinar. Digo, no voy a seguir hablando, nunca voy a tener una palabra mala para ella. Y lo demás que se resuelva de la mejor manera posible. Digo, la verdad es que es gratuito. Digo, se enojan porque hablo bien de Repton, pero ustedes se dan cuenta que en el país no se puede tener buenas relaciones. Eso no quiere decir que estemos en el mismo espacio político, quiere decir que somos personas razonables, que nos respetamos y nos valoramos. Pero bueno, la verdad es que es tan grave lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en las próximas semanas que esto parecen trivialidades al lado de la violencia, ¿no? Antes de entrar a esto, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo debería ser para usted la posición de la oposición frente al gobierno? Porque este es un debate que está planteado y creo que hay dos líneas, una que dice que unido, otra separado va a ser mejor. Lo primero que hay que determinar es si hay elecciones, aun cuando mañana se apruebe la ley. ¿Y por qué cree que no puede haber? Se gestó en Olivos y lo que dice Kirchner y lo está organizando es: voy a organizar el caos, ustedes vieron la mesa esa, para decir yo soy el orden. Esta es la estrategia electoral de Kirchner. Lo que pasa es que el caos está generando una herida abierta en la nación, una sangría en la nación, en el cuerpo social de la nación, gravísima. De modo tal que es muy difícil que en este contexto pueda haber elecciones libres y disputadas. En el medio del caos o no hay elecciones, o esas elecciones son fraudulentas, violentas, etc. De modo tal que transitemos muy claramente un periodo ya violento que se inició ahora, con el primer acto de campaña de Kirchner. Recuerden, en realidad el primer acto de campaña es después de la derrota de Catamarca. Entonces, a este nivel de violencia y con una violencia, lo que los Kirchner han logrado es una situación de mucha violencia en la sociedad. Y además hay violencia por la inseguridad. En consecuencia, el cuerpo social de la nación está muy herido. Uno que conoce la historia argentina y nosotros que hemos vivido toda la vida, yo viví en medio de esos odios y esas violencias muchas veces. Sé lo que le ha costado a la nación. Me parece que la primera norma de la no violencia, y esto hay que entenderlo, es resistir la humillación. Gandhi decía: la no violencia implica una actitud activa frente a la humillación, con lo cual tiene que haber una actitud activa frente al que humilla, frente que el que quiere poner de rodillas a un país. Pero por otro lado, la no violencia significa acompañar a ese cuerpo herido y tratar de minimizar el daño inevitable, ya a esta altura inevitable. Yo en el 2005 dije una frase una tarde que por supuesto fue descalificada por todos, creo que también por vos, que dije: esto en regímenes como estos no se sabe cuándo se entra, pero después no se sabe cómo salir. Fui muy descalificada en esa oportunidad porque hablé de Ceausescu, ¿no?, de Rumania. Y la verdad es que cuando uno lee la historia de Rumania se va a dar cuenta que este matrimonio, donde gobernaba él, todo el mundo estaba bien, había desarrollo económico, y se empezaban a ver las prácticas. En el final de Ceausescu es muy interesante, él va a un acto que sería, por ejemplo, las elecciones, el acto de la elección de Catamarca, y algunos de los que están en esos actos coordinados, masivos, obligados, igual que acá, algunos gritan en contra de Ceausescu. Ceausescu se indigna y empieza la venganza contra el pueblo. De modo tal que lo que estamos viviendo es de manual. Lo que está haciendo Néstor Kirchner es vengarse del pueblo que no lo vota. ¿Usted cree que esto es parecido a Ceausescu en Rumania? Sí. ¿Y al final? Bueno, digo, compartimos una primera tesis objetiva. Estamos casi, por lo menos un 70% de la sociedad argentina se siente encerrada por un gobierno casi despótico que viola la libertad de expresión, que humilla a la gente, que no resuelve los problemas. Esto democráticamente no es razonable. Un presidente o una presidenta que quiere ganar una elección no está provocando a la gente, trata de resolver los problemas para ganar la elección, salvo que lo que quiera es el caos. Y lo que está queriendo es el caos y lo cuentan allí. Frente a esto, el final está abierto, es extremadamente difícil y terrible. Y uno, por eso, una de las cosas que la política, yo pedí, dije, la oposición va a tener acuerdos programáticos seguros. Después verá si lo mejor es juntas o separadas. Creo que lo mejor es separadas, justamente para clarificar, para
para no mezclarse. ¿Algún parecido con la propuesta que hizo Macri los otros días? Sí, pero nosotros la aceptamos, eso se viene dando en el Parlamento. Ahora yo pido otro acuerdo a la oposición, que estemos acompañando al pueblo. No vaya a ser que estén todos pensando cómo van a armar las listas y cómo van a hacer las elecciones, y toca el paño al pueblo. Yo se los confieso. Ayer me decían que me veían muy triste. La verdad es que yo no puedo dormir, pero no por la política, por la gente que está en las rutas, por el temor a los muertos, por la gente que está desvalida en los hospitales en el conurbano. La verdad que yo no puedo dormir. Entonces, ¿usted cree que puede haber muerto ahorita? Sí, absolutamente.